Vamos a tener un tiempo de oración. Nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, a ti te damos las gracias por este día que permites que tengamos, Señor. No solamente nos has guardado para estar vivos con salud, sino que nos permites reunirnos en este lugar para aprender de tu palabra, para la adoración pública, Señor. Nos has convocado y en este momento, Señor, queremos meditar sobre esta doctrina importante de la comunión, el compañerismo de los cristianos, lo que nosotros tenemos en virtud de haber sido unidos a Jesucristo. Señor, también te rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que se les ha imposibilitado venir, Señor, no solamente enfermos, sino otra circunstancia que les impide su presencia acá. Bendícelos, por favor, dales sabiduría, dales tu gracia y que de alguna forma, Señor, aquellos que están afectados de salud sean recuperados. Te lo pedimos, por favor. Gracias, Señor, porque nos permites, una vez más, meditar en tu palabra. Sella tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos. Tenemos muchas limitaciones. El que va a instruir también tiene muchas limitaciones. Por eso tu Espíritu Santo es importante en este tiempo, Señor. Para que nuestro corazón, los ojos de nuestros corazones sean abiertos para ver tu verdad. Y así, Señor, ser santificados y tú glorificado. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Confesión de Londres de 1689. Si vemos el desarrollo lógico de lo que estamos viendo en la confesión, el mes pasado, prácticamente en todo el mes, estuvimos viendo acerca de la iglesia, el capítulo más largo, del artículo más largo de nuestra confesión. Hablábamos de su naturaleza, hablábamos de sus oficiales, hablábamos de su propósito, y todo esto para reconocer lo que es la iglesia. El capítulo 27 sigue ese orden. Ahora, en virtud de que estamos unidos como iglesia, como una iglesia local, ¿cómo deben ser las relaciones de aquellos que pertenecen a esa iglesia local que Jesucristo, por su poder, haya llamado y traído a existencia? Eso nos lo va a responder el capítulo 27 de la comunión de los santos. Leamos el primer párrafo, son apenas 2 párrafos, esperamos ver los 2 en este tiempo. Leamos el primero. Dice en la confesión: todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Y estando unidos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes, públicos y privados, de manera ordenada, que conduzca a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Como ya debe ser bien conocido por nosotros, cada artículo de la confesión, por lo general sus autores se esforzaron en el primer párrafo hablar de la doctrina de forma en general y en los siguientes párrafos especificarlo. Aquí obviamente no es la excepción. El primer párrafo anuncia la doctrina de forma general, y en el segundo párrafo se dan los detalles o en concreto cómo se ve esa comunión. El tema, como dice el título, es la comunión de los santos, y en la parte B se ve, en la parte B del artículo, se nos anuncia de que los santos participan, tienen un compañerismo en algo. Pero la parte principal del artículo nos habla algo que tenemos que tener en cuenta antes de abordar la comunión de los santos, y es la unión que tienen primero cada uno de ellos con su cabeza, que es Jesucristo. No se puede entender la comunión o el compañerismo de los santos si no se entiende bien lo que es la unión con el Señor Jesucristo. De esta manera podemos decir 2 cosas principalmente. La comunión o el compañerismo, la unión que tienen los cristianos entre sí, en primer lugar, no es una alianza humana y tampoco es una unión directa.
Cuando digo que no es una alianza humana, significa que esa unión que tenemos no es por decisión o voluntad personal. Es decir, yo, Luis Muñoz, si soy cristiano, no decido con quién estoy unido o no en cuanto a la comunión cristiana. La Biblia dice que yo estoy unido con todos los cristianos, con todos aquellos que también han sido llamados por Jesucristo. Entonces, la razón, el fundamento de esa unión no es una voluntad humana, es la unión que en virtud de estar unido con Jesucristo, entonces nosotros estamos unidos todos como creyentes, tanto los de la iglesia local a la cual pertenezcamos, como también estamos unidos a todos los cristianos en todo el mundo que estén vivos mientras nosotros estamos vivos. ¿Sí me expliqué? No decidimos, bueno, es que a mí no me gustan mucho los cristianos ricos, que tienen dinero. A mí no me gustan los cristianos pobres, a mí no me gustan los cristianos blancos, a mí no me gustan los cristianos morenos. No, eso no lo decido yo. Simplemente, si yo soy cristiano verdadero y otro ser humano ha sido redimido por Cristo igual, yo estoy unido con ellos. Los conozca de hace años o no los conozca de hace años, tenemos una unión. No es una alianza humana, en primer lugar. Las asociaciones, las cooperativas, hay instituciones, organismos de la sociedad humana que son alianzas humanas. Según sus intereses, ellos se unen o no. Nosotros no medimos esas cosas porque somos unidos unos a otros en virtud de nuestra unión con Jesucristo. En segundo lugar, nuestra unión no es directa, sino mediada. ¿Qué ejemplo podemos dar para comprender lo que acabo de decir? Por ejemplo, yo tengo dos hermanos de sangre, mi hermana mayor Mónica y mi hermano menor Alejandro. Nosotros tenemos una unión indirecta, no es una unión directa. ¿En qué consiste nuestra unión? En que nuestros padres son los mismos, tenemos un mismo origen. En ese sentido, nuestra unión es indirecta. ¿Cómo es una unión directa? Bueno, la unión que tuvieron mis padres, mi mamá y mi papá, la unión de ellos es directa. ¿En qué sentido concretamente se ve esa diferencia? Bueno, en que, por ejemplo, mi padre y mi madre casados, si adquirieron una casa, a la hora, si tuvieran que separarse, ¿verdad? O uno de los dos falleciera antes que el otro, la casa le pertenece a los dos. En ese sentido, tanto mi madre tiene participación directamente en la casa o en el bien, o mi padre tiene participación directamente en el bien. ¿Sí está conmigo? Pero entre mis hermanos y yo no existe esa responsabilidad. Por ejemplo, cada uno de nosotros estamos casados y ellos en su matrimonio adquirirán bienes, porque digamos que una casa. Eso no significa que si mi hermana con su esposo adquiere un bien, entonces yo como su hermano tengo participación de ese bien. ¿Me expliqué? Eso significa entonces que nuestra unión es indirecta o mediada por los padres. Lo único que hay en común entre nosotros será, obviamente, aquellos bienes que pertenecen a nuestros padres, y eso equitativamente. Bueno, obviamente hay cosas generales, hay especificaciones de ley, pero lo que quiero es dar el ejemplo. En ese sentido, los creyentes no estamos unidos directamente entre nosotros, no tenemos poder directo sobre las cosas del otro, pero sí es una unión indirecta en virtud de nuestra unión con nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. ¿Me expliqué, hermanos? Teniendo eso en cuenta, entonces, ahora sí, antes de abordar la unión o comunión o compañerismo en cristianos, debemos primero recordar qué debemos entender cuando decimos que estamos unidos a Cristo. ¿Qué significa eso cuando veamos cada vez en el Nuevo Testamento, ustedes están en Cristo, los creyentes están unidos a Cristo? Y todo eso, ¿qué debemos entender? Número uno, debemos entender que somos uno en Cristo, uno con Cristo en el plan de Dios. Dios, el Padre, al planear salvarnos, nos dio a Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice que Él es el Cordero desde antes de la fundación del mundo. La unión con Cristo significa que cuando el Padre dio a su Hijo como Redentor,
de un pueblo de la iglesia, nosotros estábamos incluidos en ese plan. Eso en primer lugar debemos entender nuestra unión con Cristo. Los beneficios de esa elección son nuestros en virtud de nuestra unión. Es lo que dice Efesios 1:4. Lo escuchen, leo para ustedes. Según, hablando del Padre, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Juan 17:2, el Señor Jesús está orando y dice, hablando de sí mismo, al Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. El Padre tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, entre eso es dar vida eterna a los que le asignó al Hijo. Después dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, en ese plan redentor eterno que el Padre había planificado para que el Hijo diera vida a unos hombres, en ese sentido nosotros estamos unidos a Cristo. Somos uno en el plan con Cristo, somos uno con Cristo, en el plan de Dios. Número 2, ¿qué debemos entender sobre la unión con Cristo? Somos uno con Cristo ante la ley de Dios. Uno de los teólogos reconocidos, famosos, Charles Hodge, y él dijo acerca de esta doctrina: nuestro estado legal, hablando del cristiano, se determina por el suyo, el de Jesucristo, y sus derechos, honores y relaciones son hechos nuestros en compañía de Él. Todo entonces lo que logró el Señor Jesús como mediador es del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son unos ante la ley de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El contexto, lo que está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, habla de la doctrina de la imputación, lo que se le ha abonado o cargado a la cuenta de los creyentes, hablando, para el que está escuchándome bien, en términos contables. ¿Qué está diciendo? Que Dios el Padre cargó en el Hijo Santo los pecados y la condenación que eran de su pueblo, y que al mismo tiempo la justicia del Hijo les fue imputado a aquellos en quienes han confiado en Él. Por lo tanto, ante la ley de Dios, y la ley de Dios dice que todo hombre es pecador y que también la paga del pecado es muerte y merecen la muerte, por estar unidos con Cristo, su justicia es nuestra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ese es importantísimo. Ya entonces el Padre nos ve a nosotros, a los que han creído en Jesús, a través del Señor Jesucristo, el cual es justo. Ante la ley de Dios soy justo por la fe, dice la Biblia. Eso también debemos entenderlo, que se quiere decir con que estamos unidos a Cristo. Y en tercer lugar, somos uno con Cristo en la vida del Espíritu. Se nos dice que compartimos una vida espiritual común. Ahora, miren lo que dice este texto y voy a aclarar algo. No se nos dice que nosotros somos deificados. Esa matización la vamos a ver ahorita. Porque muchas sectas actuales hablan de la deificación de las personas, porque hablando de ser uno con Cristo, influenciados por las religiones orientales que hablan del uno, hablan de la nulidad de la persona, de la distinción de la persona, debemos opacar mi personalidad y entonces integrarme, ser absorbido por la deidad universal. Eso es algo de la nueva era actualmente. Los mormones también hablan de esa forma, la deificación de la persona y también el borro de la personalidad distintiva. En la Biblia no habla de que nosotros debemos borrar nuestras personalidades o individualidades. Aunque somos creyentes o que creamos en Cristo, seguimos conservando nuestra personalidad, que por el pecado estaba bien distorsionada, pero por la salvación y la santificación progresiva, esos rasgos distintivos de cada uno de nosotros, antes usados para el mal, ahora serán usados para el bien.
Eso es lo que cada creyente debe entender. Pero hay un versículo que habla de esto, de que compartimos la vida del Espíritu con Cristo, pero que puede ser malentendido, que es 2 de Pedro 1:4, dice así, que por las glorias y las excelencias de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Usted dirá, pastor, pero ese versículo acaba de contradecir lo que usted dijo. Bueno, esto es lo que dicen, por ejemplo, algunos comentaristas o expertos en la materia con respecto a este versículo. Cito, los creyentes no son absorbidos en la deidad, tampoco se convierten en seres divinos, más bien han recibido el Espíritu Santo y son hijos de Dios. Como tales, están siendo conformados a la imagen de Cristo y la imagen de ellos está siendo renovada en verdadera justicia. ¿Qué significa entonces que, como dice Pedro, participamos de la naturaleza divina? O, como dice el resto del Nuevo Testamento, que somos unidos a Cristo, significa que ahora está en nosotros mora el Espíritu Santo, lo logró Cristo a través de su crucifixión y resurrección, se nos ha dado el Espíritu Santo y entonces se nos da la santificación, somos por adopción hijos de Dios y entonces Dios ha comenzado una santificación a formar la imagen de su Hijo en nosotros, no la imagen física, no es que nos va a hacer una cirugía estética que todos nos parezcamos al cuerpo físico de Jesús. Nos vamos a parecer en su carácter en justicia. Por eso es que la Biblia dice, todo aquel que practica la injusticia no es de Dios. Nosotros, el Señor, nos comienza a santificar y a vivir en justicia y en santidad, porque esa es la imagen del Señor Jesús y esa es la que Él está formando en nosotros. Todo lo que nos suceda en esta vida, sea bueno o malo, servirá para ese propósito, lograr la justicia, el fruto de la justicia en nuestro ser, en nuestro carácter. Amén. Bueno, entendiendo entonces qué debemos entender cuando se nos decimos que estamos unidos a Cristo, entonces la primera parte del párrafo dice que somos participantes de sus padecimientos, su sufrimiento, es decir, las cosas como lo que contó para el Padre, lo que hizo Jesucristo. Entonces, por nuestra unión con Cristo, esas cosas cuentan para nosotros también. Y si entonces Cristo en sus padecimientos pagó por el pecado, entonces para nosotros cuenta por nuestra unión con Él que nuestros pecados son pagados, no hay deuda. Pero para acercarme a Dios yo tengo que tener justicia y resulta que tampoco la tengo. Cristo quitó mi saldo negativo, mis números rojos. Al quitarlos con su muerte, me dejó en cero, pero yo no me puedo acercar a Dios en cero. Necesito saldo positivo, que yo no puedo lograr por mi propia fuerza. Entonces, la Biblia enseña que la justicia perfecta de Cristo logró el saldo positivo que a mí me hacía falta. Entonces, en ese sentido, el Evangelio es no solo que Cristo perdonó mi deuda o pagó mi deuda, esa es una parte. La segunda parte es importante, que ahora la justicia de Él me es imputada a mí. Delante del Padre soy justo, o somos justos, la iglesia es justa, es santa delante del Padre porque la ve en Jesucristo. Por la unión con Cristo, esas cosas son nuestras. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos que ver la matización que hay, la comunión de los santos, su realización. Bueno, la realización. Hemos dicho que las cosas que son de Cristo o el plan eterno de Dios son nuestros, son de la iglesia, son de los creyentes. Pero ¿cuándo sucede eso? El párrafo nos lo dice. Todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, están unidos a Cristo, su cabeza. ¿Por qué? Por su espíritu y por la fe. Es decir, yo no puedo decir, si yo no he creído en Cristo y no tengo fe en Cristo, que yo ya soy un cristiano. A pesar de que el Señor me haya elegido desde antes de la fundación del mundo, hay un punto en la historia, es decir, en mi vida, que vino el Espíritu Santo, aplicó la salvación
y produjo la fe en mi corazón que no había. Entonces, ¿cuándo participamos de los beneficios de la comunión con Cristo? Cuando llega el día de nuestra conversión. Eso fue planeado en la eternidad pasada, en la mente de Dios, pero su realización objetivamente o concretamente se hizo el día que yo escuché, creí y me arrepentí. Todo eso sucede porque el Espíritu Santo obró previamente en mi vida. Amén. Esa es la realización. La matización es lo que dice en paréntesis. Su cabeza por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con él. Esa matización es muy importante. Ya en el siglo XVII, ya lo dije al principio un poquito, estaban apareciendo un grupo de sectas que querían hablar de la unión con Cristo en un sentido místico o panteísta. Eso usted dirá, bueno, pero es un problema del siglo XVII, ¿qué tiene que ver con nosotros? No, totalmente, porque los mormones actualmente hablan de lo mismo y las religiones orientales, el hinduismo, el budismo y sobre todo el crecimiento de la nueva era en la sociedad occidental. Ahorita, a mí me han hecho preguntas personas que venían a la iglesia que si es malo que practiquemos yoga. El cristiano es malo que practique yoga. El yoga tiene su sentido, no porque es por condicionamiento físico, es una profundización de lo sagrado. Entonces comienza lo espiritual, lo místico ahí también. Entonces es un problema actual que tenemos. No por eso llegamos a ser no llegamos a ser una persona con Cristo. San Waldron dice, los evangélicos actualmente hablan como si debiéramos perder nuestra identidad personal distintiva y permitir pasivamente a Cristo que viva su vida a través de nosotros. ¿Han escuchado eso? Deja que Cristo viva su vida a través de ti. Bueno, lo que quieren decir con eso tiene más que ver con las religiones orientales que con el cristianismo verdadero. Porque usted se convierte en una nulidad pasiva donde ya usted, no, yo no hablo, habla Cristo. Yo no actúo, actúa Cristo. No, aunque Gálatas 2:20 diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo que ahora él, su propósito de vida, su caminar diario, las cosas que él entiende para qué está en este mundo, están simplemente subordinadas a lo que Cristo y el Padre han revelado en su palabra. Yo voy en camino de lo que el Padre ha dicho, pero yo sigo hablando por mí mismo, yo sigo actuando por mí mismo, yo debo actuar, yo no pierdo la personalidad. Tienen que tener los creyentes cuidado. Sí, y no dice la Biblia que debemos ser uno, sí, como lo acabo de decir, en propósito, en la doctrina. No podemos estar creyendo lo que se nos ocurra a cada uno. No, para eso, por ejemplo, son estas clases a las 9 de la mañana, para comprender cuál es la doctrina que todos nosotros deberíamos dominar, manejar o conocer y entender qué son las cosas básicas. En ese sentido debemos decir lo mismo. Cuando le pregunten, ¿y qué creen ustedes que es la comunión de los santos? Bueno, me preguntan a mí, digo una cosa y le preguntan al hermano más nuevo que haya venido y el hermano le va a decir la misma cosa, en ese sentido. Pero no significa que perdamos nuestros rasgos distintivos de personalidad. Eso lo hizo el Señor. Esto es muy importante en aplicación, hermanos, porque si usted se da cuenta en algunos lugares, algunas iglesias, creo que lo hacen con la mejor intención, pero que es una equivocación de lo que estamos hablando, es cuando usted prácticamente ve a los hombres y a las mujeres y tienen la misma ropa, se ven igual, imitan su forma de conversación y básicamente, por lo general, si son los hombres imitan al pastor y si son las hermanas imitan a la esposa del pastor. Entonces deben tener el cabello como ella, usan ropa como ella y cosas, pero me refiero a que un pastor o su esposa u otra hermana u otro hermano influyente en una iglesia no significa que no sean dignos de imitar, pero que debemos imitar es su fe, su carácter piadoso y todas aquellas cosas buenas
que nos ayudan a edificarnos, pero no hacer copias como que, bueno, me voy a cortar el cabello igual, voy a conversar igual, voy a vestirme igual, los mismos modelos de faldas, ¿me expliqué? ¿Lo han visto? Bueno, eso sucede mucho y eso que tenemos que tener cuidado. Entonces vemos la matización, que no es que somos uno con Cristo en el sentido de deificados, sino de que somos transformados, y el alcance de eso, el alcance de la unión con Cristo, es que todo lo que Cristo como mediador logró pertenece a nosotros. Efesios 2, 4 al 6, si quieres, tienes a la mano, búscalo, si no, lo leo para ti, dice, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? Como mediador Él logró la vida, a nosotros también. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. No nos hemos muerto y ya Pablo dice que estamos resucitados. Gloria a Dios por eso. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que Cristo logró, hermanos, como mediador, todo también es nuestro en virtud de nuestra unión. Entonces, ya que tenemos un poco más claro qué significa la comunión, la unión con Cristo, entonces podemos ver en qué sentido participamos los unos a los otros con nuestra comunión. La parte B del párrafo, del primer párrafo. Dice acerca del primero, de Cristo: participan en sus virtudes, padecimiento, muerte, resurrección y gloria. Ahora viene en qué consiste, o el anuncio general de nuestra comunión. Y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes. ¿Qué tienen? ¿En qué participan? Los dones que Dios les ha dado y las virtudes que particularmente cada uno de nosotros posea. Están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada, que conduzca a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Solo una palabra con respecto a esa frase: están obligados a compartir sus dones y virtudes. Eso es algo así. A los que tenemos hijos, ¿sabe lo que quiero decir? Todo el que quiera tener hijos está obligado moralmente y por las leyes, por ejemplo, venezolanas, a mantener a su hijo, ¿cierto? Están obligados. Pero yo tengo 3 hijos, pero yo no voy quejándome cada vez que veo si mis hijos comen un buen plato de comida. Me alegro, gracias a Dios. El muchacho está comiendo bien. O sea, aunque es una obligación, la hago por amor, la hago feliz. Últimamente con el presupuesto no estoy tan feliz, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Los muchachos comen más que una lima nueva. Entonces, bueno, yo digo, no habrá otra manera de cumplir mis obligaciones. Pero, sí me explico. Cuando se nos dice que los creyentes están obligados a tener compañerismo y participar con los demás en sus virtudes y dones, aquí estoy, que tengo que compartir con mis hermanos. Fastidio. ¿Pero qué más? Es lo que dice la Biblia. No vamos a regañadientes. O sea, lo hacemos feliz. El punto es que si evidencias de que Cristo me ha llamado con el poder del Evangelio y el Espíritu Santo ha obrado nueva vida en mí, es que yo disfruto ese participar. Eso es lo que se quiere decir. Porque Cristo los obliga, pero los obliga de una forma, así como nos subyugó a venir a su reino, así como nos obliga a amarlo. Es raro, ¿verdad? Pero Cristo nos obligó a amarlo porque lo odiábamos. Si lo odiabas, la Biblia dice que estabas muerto en delitos y pecados. Eras enemigo en vuestra mente, ajenos a la vida de Dios. La carne era imposible que se quisiera lo espiritual. Lo odiabas. Aunque no lo pensaras así, lo odiabas. Pero Él vino con un poder y te obligó a amarlo. Pero tú dices, ¿cómo es que me obligó? Si Cristo es tan hermoso, que ¿cómo no amarlo? Porque Él transformó tu alma y te abrió los ojos, te dio vida. Ahora aprecias a Jesucristo como nunca antes lo habías apreciado.
Entonces vino la vida a tu vida. De esta forma, los hermanos de la iglesia, ¿qué me importan gente que no conozco? Lo mío es mi papá, mi mamá y mis hijos y mi abuela, más nadie. Hay gente que habla así, claro, porque están muertos espiritualmente. Pero los creyentes amamos a nuestros familiares y amamos a nuestros hermanos con quienes estamos unidos. Compartimos nuestros bienes y virtudes. La Biblia dice, primero con nuestros familiares directos, nuestra responsabilidad, padres, hijos, y obviamente en la medida de la posibilidad, compartimos nuestras virtudes y dones con nuestros hermanos. Entonces eso es lo que enseña la Escritura. Su unión, como Juan 13 lo dice, sus beneficios. Ya el tiempo se ha ido, tenemos que ir avanzando, y están algunas citas que nos dicen eso, y sus obligaciones. Esta sí vamos a buscar un par de estos versículos. Romanos capítulo 12, versículos 10 al 13. Dice la palabra del Señor: amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si tú eres cristiano, entonces estas son órdenes de lo que debe consistir la comunión con otros creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice: por lo cual, animaos unos a otros. ¿En qué consiste nuestro compañerismo? ¿Qué cosas se deben hacer? Bueno, debe consistir en el ánimo. Animarnos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima por amor de causa de su obra. Tened en paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes. Hay hermanos que agotan la paciencia, pero el Señor me manda: sé paciente, sea paciente. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nuestras obligaciones como creyentes, cómo se deben ver esa comunión. Ya que hemos visto el primer párrafo, pasamos inmediatamente al segundo. Sus expresiones específicas. Lo que hemos dicho, ¿dónde se ve? ¿En qué lugar? Aquí dice su identidad. Hebreos 10, 24 y 25 dice: no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, la comunión de los santos presupone que se congregan. Se congregan. Y solamente se congregan para llegar a escuchar la clase e irse rápidamente. Y entiendo cuando necesitemos irnos rápidamente. Pero aparte de, obviamente, adorar juntos, orar juntos, recibir la palabra de Dios juntos, recibir los sacramentos juntos, también debe haber un compañerismo. Debemos procurar en lo posible el compañerismo cristiano. Se comienza en la iglesia. Pero yo no sé no sé qué situación están los hermanos. Yo que voy a saber qué necesidad tienen. Los miércoles se ora por eso, hermano. Ahora, déjenme darle una palabra de ánimo. Yo reconozco la utilidad de las redes sociales y, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Sé que es necesario, yo lo utilizo, perfecto. Pero tenga cuidado de que eso se convierta precisamente en el obstáculo para precisamente yo no tener comunión personal con las personas. Y entiendo a veces que, no oren por esto. Eso es muy sencillo, lanzar una petición de manera impersonal. La gente verá si lo leyó o no lo leyó. La forma también como puedes ayudar a tus hermanos es estando presente, oírlos en su situación, conversar y orar. Eso lo hacemos los miércoles. No puedes el miércoles, yo lo hago en otro momento con otros hermanos. Lo cierto es que la modernidad del siglo XXI nos ha traído un problema,
y es que sustituimos la comunión personal por ahora las redes. Y realmente, aunque las redes o el instrumento pueda ser de bendición, quiero decir que yo creo que a veces se convierte más en una excusa para no tener comunión con creyentes. Y deben tener cuidado. Debemos tener cuidado. Hace poco alguien me preguntó, me hizo una pregunta, tengo una duda. Y yo, ok, no es de esta iglesia. Entonces, ¿qué te puedo ayudar? Y la consulta que me estaba haciendo, la hubiese solucionado si va a una clase en un seminario de hermenéutica. Entonces le tuve que responder, mira, lo que estás preguntando no se responde en un mensajito de WhatsApp. Tienes que participar en un seminario o una clase de hermenéutica. Cuando vayamos a dar, te puedo avisar. Pero no pretendía que yo le diera toda una clase por WhatsApp. No, a mí no me gusta ni escribir mucho, no me gusta oír audios muy largos. Realmente no los leo, realmente. No puedo estar pegado al WhatsApp. Pero si usted nos vemos personalmente, puedo escuchar su voz. Y así. Su limitación necesaria. Párrafo A. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos. ¿En dónde, hermanos? En la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua. Eso es lo que le estaba mencionando sobre la parte de su identidad. ¿Dónde? En la iglesia. Estamos obligados a congregarnos. Después dice, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión debe ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, es decir, a los que conocemos personalmente, ya sea en las familias o en las iglesias, deben extenderse, según Dios, dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. En primer lugar, nos ayudamos entre nosotros de forma espiritual y externa, según las posibilidades. En segundo lugar, según las posibilidades, se puede extender a otras iglesias también, porque estamos unidos a todos los creyentes. Hay una matización para ir finalizando importante del párrafo, que dice, sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ya en el siglo XVII se estaba haciendo esta aclaratoria. ¿Por qué será? Porque para los aprovechadores, como siempre, Satanás metiéndose para tergiversar los principios bíblicos. Bueno, si yo estoy unido a mis hermanos, sus cosas materiales, su propiedad, también me pertenece. Lo que dijimos al principio, nuestra unión es indirecta, no es directa. No tienes derecho sobre la propiedad de los hermanos. Las exhortaciones de todo el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, hermanos, que nos animan constantemente a la generosidad y ayudar a los hermanos en necesidad, son para que aquellos que ostentan estos bienes, para motivarlos y animarlos a que lo hagan. Pero nunca para que yo me aproveche quién es el generoso al cual yo me puedo... estoy buscando una palabra técnica. Enchucar. Perdónenme. Pero ¿sabe lo que quiero decir? Pastor, pero... ¿y qué de la... ¿Se ve bien? Bueno, ¿qué de la comunión de los bienes en Hechos 2:44 y en 4:32, donde dicen que todos los creyentes vendían sus casas, sus heredades, la daban a los apóstoles y ellos se lo daban a quien tuviera necesidad? Bueno, hay dos cosas, principio hermenéutico. Número uno, al leer un libro como Hechos o los Evangelios, me quité por aquí, pero al leer un libro como Hechos o los Evangelios, son narraciones históricas que, aunque sean narraciones que nos dan descripciones de los eventos que sucedieron, no significa que son
prescripciones para los creyentes. Lo repito, cuando leemos en las Escrituras, sobre todo libros como Hechos, como los Evangelios, como algunas narraciones históricas en el Antiguo Testamento, aunque son descripciones de hechos que sucedieron, no necesariamente son prescripciones, es decir, que eso mismo se le está mandando a todos los creyentes. ¿Dónde están las prescripciones? En las cartas pastorales. Cada conclusión del libro de Hechos o de los Evangelios debe ser filtrado por lo que se ordenó en las cartas pastorales. Eso lo está haciendo, gracias al Señor, excelentemente bien el pastor David con la predicación de Hechos. Y varios ejemplos vimos cuando hemos estado viendo los ejemplos en Mateo. Las descripciones no son necesariamente prescripciones. Es una narrativa de lo que sucedió. Dicho eso, hay otras cosas también que debemos tener en cuenta, porque según las epístolas, donde se dan prescripciones a la iglesia, número 1, no existe indicación de que esta práctica, la del distribuir los bienes, fuera mandada por Dios como norma para los creyentes. No hay ninguna parte en las epístolas pastorales que diga que la casa de un hermano es la casa de los creyentes. No lo es. No lo es. Número 2. Hay evidencia de que el derecho a la propiedad privada estaba reconocida por los apóstoles. Inclusive en el mismo Hechos 5, yo me guindé por aquí porque sentí el jalón y a lo mejor perturbó el sonido. La propiedad privada estaba reconocida por los apóstoles. En Hechos 5, aquel acontecimiento con Ananías, que robó o sustrajo del precio de lo que había vendido de la heredad, Pedro le dijo, pero si te hubieses quedado con ella no era tuya. O sea, en ese sentido Pedro le da a entender, nadie te obligó a traer el precio de la heredad. El juicio que vino sobre él y su esposa fue que mintieron, porque vieron cómo la iglesia se había sorprendido de la ofrenda de Bernabé y ellos quisieron lo mismo. Y eso, hermanos, es muy delicado cuando la envidia, el orgullo, reconocieron a un hermano por tal cosa, entonces yo voy a hacer lo mismo para recibir el mismo reconocimiento. Ese es el juicio que recibió Ananías y Zafira. Número 3. Somos uno en Cristo y a través de Él. No somos uno directamente. Eso lo expliqué al principio con respecto de respetar la propiedad privada de los hermanos. La Biblia habla de la santidad de la propiedad privada. Número 4. No tenemos derechos sobre los bienes de nuestros hermanos. Y en último lugar, debemos respetar el derecho a la propiedad privada de nuestros hermanos. El concepto bíblico de aquellos a que Dios le permite prosperar económicamente o materialmente es que eso es una mayordomía divina. Como lo que Dios entrega a un hermano es su mayordomía divina, es decir, él es responsable ante Dios lo que haga con sus bienes, yo no tengo derecho a intervenir en su mayordomía. Así que yo no puedo jugar a qué pichirre, qué tacaño, porque él me dijo que no. Podemos recibir un no por respuesta. ¿O no? No, tú no me puedes decir que no, hermano. Esos son manipuladores, aprovechadores. Si bien lo que hemos dicho es que los creyentes debemos participar o hacer partícipe de los beneficios espirituales y en la medida de la posibilidad los beneficios materiales, debemos respetar que eso es una mayordomía personal y que cada hermano, según lo que Dios le dé, lo hará y solo él es responsable de lo que haga con sus bienes. No tenemos derecho a intervenir. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender en cómo deben estar nuestras relaciones. Eso obviamente se publica en la clase, en la web, los textos. Medita y pregúntate, Señor, ayúdame a participar con mis hermanos en cuanto a las virtudes y dones espirituales que me has dado, y si hay otra forma en que yo pueda ayudar a mis hermanos
hacerlo para yo cumplir con lo que tú quieres en mi iglesia local? Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta. Oremos. Gracias, Señor.